sus diapositivas. Gracias. Ya. Muy bien, muy buenos días jóvenes. Les habla el doctor Alvarado, eh, profesor de la Universidad Nacional Federico Villarreal desde hace muchos años. Estamos en familia porque yo también soy egresado de la Universidad Villarreal. Yo soy de la octava promoción. Vengo enseñando en nuestra querida Facultad de Medicina desde la promoción número 15, ¿no? Hoy me han encargado la clase de neurocisticercosis. Como veremos, un tema bastante importante y bastante frecuente en la consulta neurológica eh, de nuestro querido Perú. Cada vez que revisamos los datos de la Organización Mundial de la Salud, ya sabemos que las causas más importantes de mortalidad están pues los cuadros circulatorios, las enfermedades circulatorias, las enfermedades eh, neoproliferativas, pero también en los primeros puestos están las enfermedades infecciosas. Y dentro de las enfermedades infecciosas, ¿no? Recordemos que están pues las enfermedades bacterianas, ¿no? Las infecciones bacterianas agudas, subagudas, las infecciones virales, las infecciones micóticas, las infecciones por toxinas bacterianas, pero también están las infecciones parasitarias. Y cada vez que recordamos nuestras clases de parasitología, ¿no? Recordamos pues a la toxoplasmosis, a la triquinosis, a la hidatidosis, a la cisticercosis, dentro de los más frecuentes. Pero recordamos también cuando nos clasificaban las causas de infecciones parasitarias, ¿no? Y escuchábamos y veíamos pues que se clasifican en protozoos y dentro de ellas la toxoplasmosis, las amebas, que mediáticamente pues no son conocidos como el come cerebro, la tripanosomiasis, el paludismo. Y en el otro lado, la clasificación estaban los helmintos o los gusanos, en donde recordamos a los tremátodos o duelas, a los nemátodos, más recordados como gusanos redondos, y a los céstodes, ¿no? Las teniasis, en donde está la cisticercosis. La cisticercosis, como vamos a ver, tiene mucho de historia, mucho de controversia en su diagnóstico, en su tratamiento y, por qué no decir, ¿no? También en los procesos de investigación que se están llevando últimamente acerca de esta patología. Tiene mucho de historia, sí. Cuando uno revisa eh, la historia neurológica, las patologías neurológicas, vemos pues que Aristóteles, miren, en el siglo IV antes de Cristo, en su tratado de Historia de los Animales, ya hablaba de una enfermedad que lo relacionaban al consumo de carne de cerdo, ¿no? Eh, relatan como que había algunas vesículas, algunos pequeños quistes en los muslos, en las carnes, ¿no? De los chanchos, ¿no? Inclusive decían si son pocos la carne es magra, ¿no? Si son muchos la carne se vuelve blanda y rellena de fluido seroso, ¿no? Miren, esta enfermedad ya está relatado desde el siglo IV antes de Cristo. En el Antiguo Egipto, ¿no? Cuando uno revisa la historia del Antiguo Egipto, ahí hablan pues
de que hay descripciones en las tumbas y en los sarcófagos, ¿no? Y descripciones que nos hacen pensar pues, que ya había triquinosis, que ya había los oxiurus, que había los ascaris, las estrongiloidosis, pero también ya mencionan a las teniasis. Entonces, como vemos, esta es una patología muy antigua. Pero fue para Nolli y Rumier en 1500 en donde comienzan a dar las descripciones, ¿no? Y relatan, ¿no? La infestación hacia el sistema nervioso central. Inclusive por ahí hablan pues de la presencia de algunas imágenes quísticas en una meninge, específicamente en la dura madre. En 1792, nuestro conocido Hipólito Unanue hace el primer reporte de cisticercosis en el Perú, ¿no? Y describe esta enfermedad en un soldado, ¿no? En el cual sufría de epilepsia, ¿no? Y lo siguió hasta que le hizo la necropsia y encontró pues que la epilepsia era debido a esta patología llamada cisticercosis, que lo relacionaban mucho con la carne, con el consumo de la carne de chancho. Después de muchos años de trabajo, Hipólito Unanue lanza, lanza una primera aseveración que hasta ahora no ha podido ser cambiada. Y dijo él por primera vez que la causa más frecuente de epilepsia en el Perú es la cisticercosis. Fíjense, 1700. Han pasado tantos años y esos conceptos no han cambiado. Hoy, 2022, ¿no? Estamos siempre encontrando pues las estadísticas y en todas las estadísticas de patología peruana, pues decimos, ¿no? Que la causa más frecuente de epilepsia en el Perú es la cisticercosis. En 1984 y hasta 2001, bueno, la Organización Mundial de la Salud y sobre todo en el MINSA declaran pues a esta patología como un problema de salud pública. Y cuando revisamos un poco de epidemiología, ¿no? Siempre se relacionaba esta enfermedad en los países subdesarrollados, en los países en vías de desarrollo o en los países no industrializados, es decir, fundamentalmente en los países latinoamericanos. Pero han pasado los años y con la globalización y con los viajes a través del mundo, las migraciones, sobre todo externas, han hecho pues que esta patología ya se hable de que está distribuido tanto en los países subdesarrollados como en los países desarrollados. En nuestro querido Perú, igualmente, igualmente, hace muchos años se hablaba de departamentos, se hablaba de regiones en donde había muchos cuadros de cisticercosis, sobre todo en las zonas de la sierra y de la selva. Pero hoy podemos decir que esta patología, igual, debido a la migración interna, ya está distribuido en todas las regiones del Perú, ¿no? En todas las regiones del Perú. Es así, en un trabajo acerca de epilepsia que se hizo, nos encontramos pues que había una alta incidencia de esta patología y sobre todo no relacionado no solo a la carne, al consumo de la carne de chancho, sino relacionado a que no había las medidas higiénicas sanitarias en gran parte de nuestro Perú. Y si nosotros revisamos y recordamos al gusano adulto, recordemos que nos decían que el gusano adulto tenía tres grandes porciones: la cabeza o escólex, el cuello, que es la porción
más importante, ya que es la zona de crecimiento, y el estróbilo o estróbilo para algunos autores, en donde está la cadena de segmentos en desarrollo, donde están los proglótidos, maduros, inmaduros y en degeneración, ¿no? Entonces, recordar que el gusano adulto tiene tres grandes porciones: escólex, cuello y estróbilo o estróbilo. Si uno revisa la cabeza o escólex, tiene una forma globular y la mayoría tiene 1 milímetro de diámetro. Pero lo que le caracteriza es la presencia de ventosas, la presencia de una cadena de ganchos que le va a servir pues al parásito para poder fijarse en el intestino, para poder fijarse en la pared intestinal. Esa es la característica de la cabeza o escólex de el gusano adulto, ¿no? En el cuello, fundamentalmente la porción del crecimiento, y el estróbilo, que es la porción más larga y que puede llegar, ¿no?, a tener 7 u 8 metros. Se han descrito parásitos, ¿no? Y han medido, se han encontrado 7 u 8 metros. Y lo que tenemos que recordar, pues, que cuando nos hablaban de parásito o teniasis, ubicada a nivel intestinal, la teniasis intestinal correspondía al parásito adulto, ¿no? Y cuando veíamos así, ¿no?, en imágenes, pues vamos a encontrar un parásito, ¿no?, alargado, ¿no? Una cabeza que está fijado a través de sus ventosas a la pared intestinal y, como les decía, ¿no?, muchos miden de 7 a 8 metros. Otra de las características también que aprendimos en parasitología era pues que el parásito era único, ¿no? El parásito era único, la presencia de parásito era único y por eso el término solitaria. Y por eso el término solitaria. Se ha contabilizado, ¿no?, esto como trabajo de investigación, se ha contabilizado en el parásito adulto aproximadamente 50.000 huevos. Es decir, hay algunas características que tenemos que recordar de el gusano, del gusano adulto, pero no olvidar esas tres grandes porciones que tiene el parásito. Y desde siempre se relacionó esta patología al consumo de la carne de chancho infestada. Inclusive, ¿no?, en los mercados, ¿no?, cuando uno compra la carne de chancho y se ve estas imágenes redondeadas, perladas, ¿no?, o así algo cremas, ¿no?, uno ya más o menos sospecha de que esta carne podría estar infestada por parásitos, por cisticerco, ¿no? Sin embargo, eh, eh, muchas veces, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? En los mercados, muchas veces hay que tener mucho cuidado cuando se compra este tipo de carne. Por eso es que se le relacionaba al 100%, ¿no?, al consumo de la carne de chancho. Pero luego de unos años, a través de una serie de trabajos de investigación, se encontró que no solo era el consumo de carne de chancho, y se hizo trabajo de investigación, ¿no?, en grupos de personas que por muchas razones no consumían carne. Recuerdo que en una oportunidad nos fuimos a la selva a hacer un trabajo de investigación acerca de esta patología e hicimos investigación de la enfermedad en personas que por su religión no consumían ningún tipo de carne, menos la carne de chancho. Y oh sorpresa, cuando terminamos de evaluar a todos los pacientes, nos encontramos que también habían pacientes portadores de esta enfermedad. Y es ahí donde ya se desprende de que, claro, esta patología puede deberse al consumo de la carne de chancho infestada, pero también se debe a la falta de medidas higiénico-sanitarias que hay en gran parte de el Perú profundo.
¿no? En la selva, en la sierra. No hay todavía no sistema de alcantarillado, no hay todavía sistema de agua, no hay todavía sistema de desagüe en en esos lugares, y entonces el consumo allá es el agua contaminada del riachuelo, el agua contaminada de la sequía, el agua contaminada muchas veces de lo que se llaman puquiales. Y a través de ahí estaría pues el, la infestación por este parásito. Igualmente, ¿no? El lavado de manos, ¿no? No hay pues esa costumbre de tener el lavado de manos, y a veces cuando hacen sus necesidades se hace pues a campo abierto, y muchas veces por ahí pasan los riachuelos, y con esa agua contaminada se muchas veces veíamos pues que se riegan, ¿no? Las grandes plantaciones de verduras, de frutas, de lo que posteriormente se va a consumir. Por eso, ¿no? Se llegó a la conclusión de dentro de la forma de infestarse está pues la responsabilidad, ¿no? Humana, ¿no? La falta de medidas higiénicas y también el consumo de la carne contaminada de chancho. Pero ya se le quitó pues la responsabilidad que había más antes al 100% al consumo de la carne de chancho. Es por eso que la mayoría de autores nos van a decir, ¿no? El ser humano va a ser el huésped definitivo, y la carne de chancho el huésped intermediario, ¿no? Es lo que constantemente encontramos en los libros de parasitología. Bien, pero hay un concepto, ¿no? Que tenemos que recordar. La teniasis intestinal vendría a ser el parásito adulto, ¿no? Mientras que la larva sería la cisticercosis. Y muchos autores han indicado que la cisticercosis viene a ser el resultado del enquistamiento de la larva de la tenia solio, ¿no? Recordar entonces nuestra teniasis intestinal, parásito adulto, y el cisticerco, la larva, que generalmente está ubicado, ¿no? En la carne, está ubicado en diversas partes de los órganos de la economía. Y algunos pacientes pues llegan a nosotros con esta forma de teniasis intestinal y la larva, la forma larvaria de la cisticercosis. Pero cuando se revisó cisticercosis humana, ¿no? Prácticamente todas las estructuras, todos los órganos de la economía, ¿no? Se pueden infestar por esta parasitosis. Vamos a ver, se encuentran ubicado a nivel encefálico, a nivel medular. También hemos encontrado parásitos a nivel ocular, a nivel del músculo cardíaco, a nivel del músculo esquelético, a nivel de tejido celular subcutáneo, entre otros, como vamos a ver. Es así cuando recibimos a nuestros pacientes, ¿no? En algunas ocasiones nos encontramos con que vienen mencionándonos que ven unos bultitos, unos nódulos debajo de la piel, ¿no? Y entonces cuando mandamos a patología a cirugía que le hagan la biopsia, patología nos contesta que estamos frente a un nódulo correspondiente a un cisticerco. Muchas veces vienen pacientes por problemas oculares, y luego de una evaluación oftalmológica nos encontramos con estas imágenes, ¿no? Que corresponde al cisticerco, que está en el globo ocular. También a nivel hepático, también a nivel cardíaco, músculo cardíaco, intestinal. Y fíjense, en muchas oportunidades nos pueden llegar a la consulta pacientes que nos dicen que tienen un nódulo, una bolita, entre comillas, a nivel de la lengua. Y en muchas ocasiones hemos enviado pues a cirugía para que le hagan la biopsia, y cuando patología nos ha respondido, ese nódulo correspondía a un cisticerco. Entonces, cada vez que recibimos un paciente
y le hacemos el examen regional, el examen clínico completo, existe la posibilidad y estar atentos de que podría haber, ¿no? Detrás de esos nódulos, sobre todo de tejido celular subcutáneo, de lengua, a veces a nivel ocular, ¿no? La presencia de cisticercosis. Pero también cuando ingresa al cerebro, miren, ¿no? Va a encontrarse estas imágenes, ¿no? Redondeadas, ovaladas, ¿no? Oscuras. En tomografía decimos hipodensidad, en resonancia decimos hipointensidad, ¿no? Que muchas veces tiene un puntito en el blanco en el medio o en la periferia. Entonces, estas son imágenes que corresponden a cisticercosis. Es decir, cuando vemos esta imagen en algunas placas tomográficas y o de resonancia, es que estamos frente a un paciente con cisticercosis. A veces en la tomografía ya vemos estas imágenes blanquecinas, ¿no? De hiperintensidad. Son imágenes en el cual decimos hay calcificaciones parasitarias. Es decir, aquí los autores nos dicen aquí estás frente a un parásito vivo y aquí estás frente a un parásito calcificado o una serie de parásitos muertos. Pero también decíamos a nivel de músculo esquelético, miren cómo se ubican los parásitos, ¿no? Miren cómo se ubican los parásitos. Y hay unas imágenes frecuentes que denominan los radiólogos imágenes en cigarrillo. Algunos hablan de imágenes en cigarrettes, ¿no? Y estas imágenes en cigarrettes o en cigarrillo, ¿no? Nos hacen pensar, o la primera posibilidad es de que se trate de un cuadro de cisticercosis que se ha ubicado a nivel muscular. Entonces, miren, hay una serie de zonas, ¿no? De órganos de la economía que pueden ser, pues, infestados por esta patología que es cisticercosis. Aquí un paciente que tuvo, pues, una imagen grande, ¿no? De un cisticerco, ubicado, según el oftalmólogo, en humor vítreo. Pero desde siempre se ha tratado de clasificar esta enfermedad, ¿no? Y hay una serie de eh, clasificaciones que nos vamos a encontrar y vamos a revisar, ¿no? Hay una clasificación de acuerdo a su ubicación en el parénquima o no en el parénquima, es decir, parenquimal o extraparenquimal. Parenquimal cuando vemos porque están en la masa cerebral, miren acá, ¿no? Ubicados en la masa cerebral, en la masa encefálica. Pero hay algunos que están ubicados en el líquido cefalorraquídeo, aquí en los ventrículos, o en los espacios subaracnoideos donde también hay líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, hay las formas parenquimales y las formas extraparenquimales. Otros, la clasificación que nos dicen de acuerdo a su viabilidad, es decir, si están vivos o están muertos, ¿no? Si están vivos, así tienen estas características: imagen redondeada, ovalada, con hipodensidad o hipointensidad, en donde vemos una imagen puntiforme de hiperintensidad. Listo, ahí pensamos en un parásito vivo. Y otras imágenes que hay, imágenes puntiformes, hiperintensas, entonces hablamos de cisticercos calcificados o parásitos muertos. Entonces hay una clasificación de acuerdo a su viabilidad. Otro, se ha visto, se ha estudiado cuánto tiempo demora el parásito en calcificarse, en morir, desde el momento que está vivo hasta el momento que está muerto. Entonces se estima que aproximadamente 14 o 15 años, ¿no? Demora de pasar de parásito viable, vivo, hasta parásito muerto calcificado.
ha habido oportunidades que hemos hecho un seguimiento a muchos pacientes hasta por 30 años y por eso hay esta clasificación. Y hemos visto pues que cuando está vivo el parásito, ¿no? Se le da el nombre de parásito también vesicular o activo, como hemos dicho, vivo. Y cuando comienza a calcificarse o a morir, se va a calcificar de la periferia hacia el centro. Y entonces comienzan a adquirir unas imágenes en anillo, ¿no? A esa etapa se le llama etapa coloidal. Y sigue la calcificación de la periferia hacia el centro, y entonces ya vemos la etapa denominada granular. Ya se ve como un punto blanco redondeado, un anillo que va cerrándose hasta que finalmente llegamos a la parte calcificada. Entonces, de acuerdo al estadio que encontremos a nuestro paciente, podemos encontrarnos en estadio vesicular, coloidal, granular y calcificado. Pero también hay una clasificación de acuerdo al número de lesiones. Hay pacientes que tienen un parásito en el cerebro, pero hay pacientes que tienen pues hasta 300, 400 parásitos en el cerebro, ¿no? Acá, vemos. Entonces, hay imágenes únicas, hay varios, ¿no? Y entonces hemos tratado de clasificar en honor a el tratamiento que vamos a dar a nuestros pacientes con cisticerco, ¿no? Y hemos puesto un corte en 50, ¿no? Decimos, hay pacientes que pueden tener un parásito, hay pacientes que pueden tener 10 parásitos, hay pacientes que pueden tener 50 parásitos y hay pacientes que pueden tener, como en este caso, 300 o 400 parásitos. Nos hemos tomado el trabajo de contabilizar, ¿no? Como trabajo de investigación, ¿no? La cantidad de parásitos en las imágenes tomográficas y en las imágenes, ¿no? De resonancia. Entonces, de acuerdo al número de lesiones únicas, más de 20 y hasta 50. Y otro por encima de 50. Eso es lo que se estima, como vamos a ver posteriormente. Pero también hay otra clasificación, de acuerdo al tamaño del parásito. Hay parásitos que pueden medir milímetros, hay parásitos que pueden medir 1 o 2 centímetros, pero hay parásitos que pueden medir 5 o 6 centímetros, como esta imagen, ¿no? Miren, y hay parásitos pues que en algún momento pusimos parásitos gigantes, ¿no? Que tienen pues un tamaño tal que tienen una forma de actuar dentro del cerebro, desplazando estructuras, desplazando línea media, es decir, provocando hipertensión intracraneal. Entonces, de acuerdo al tamaño de la lesión, también hay una clasificación que está muy presente, ¿no? Y por último, de acuerdo a la ubicación, hay parásitos que están a nivel del hemisferio cerebral, ¿no? Pero hay parásitos que están ubicados a nivel de tronco cerebral, si se quiere, supratentoriales e infratentoriales, pero también, ¿no? Hay parásitos que están ubicados a nivel medular. Entonces, las manifestaciones clínicas de esta enfermedad va a deber o va a estar en relación directa a la ubicación, al tamaño y al número de lesiones. Como ven, acá pues vemos a nivel encefálico las variadas formas de infestaciones parasitarias a nivel del cerebro. A veces, miren, encontramos como una imagen típica, ¿no? Una imagen o frecuente, mejor no hablar de típica, frecuente,
¿no? Y imagen redondeada de hipointensidad y en el centro, ¿no? La imagen hiperintensa que vendría a corresponder a la cabeza del escólex, que vendría a responder a la cabeza del escólex. Pero también, ¿no? Tenemos que tener presente esta imagen parasitaria, cuando lesiona el cerebro, no solo da sus síntomas por su presencia, sino que alrededor de él o en la zona periparasitaria puede provocar edema cerebral. Entonces, la manifestación clínica no solo es por la presencia del parásito, sino también por el edema periparasitario que va a determinarse. Y entonces, eso es lo que tenemos que tener presente. Cuando nosotros revisamos pacientes con esta enfermedad, podemos encontrarnos con muchos síndromes de presentación, pero estos son los más frecuentes en cisticercosis, ¿no? Puede haber, pues, síndrome convulsivo, que puede imitar cualquier forma de la clasificación de la liga de epilepsia, el ILAE. Puede haber un síndrome focal deficitario, es decir, puede haber una hemiparesia, una hemiplegia, una cuadriparesia, una cuadriplegia, una paraparesia, una paraplegia, es decir, puede haber un cuadro que nos hace recordar mucho a la semiología debido a los cuadros vasculares. Eso se llama el síndrome focal. Puede haber un síndrome psíquico, generalmente confuso demencial, pero a veces atípico. Pero hay un síndrome de alteración de conducta de comportamiento clasificado como síndrome psíquico. Puede haber el síndrome de hipertensión intracraniana. Recordemos que el síndrome de hipertensión intracraniana, ¿no? Sí, tenemos que sospecharlo en un paciente que tiene dolor de cabeza, que tiene vómitos y que al examen del fondo de ojo encontramos edema de papila. ¿Y por qué la hipertensión intracraniana? Porque puede haber una ruptura del equilibrio continente-contenido, ¿no? Por la presencia de un parásito, de varios parásitos o de un parásito grande. Puede haber una inflamación de la aracnoides, sobre todo a nivel basal, la famosa aracnoiditis basal, que obstruye el libre paso del líquido cefalorraquídeo y entonces dando lo que se llama la hidrocefalia, hipertensión endocraneana por hidrocefalia. Es decir, hay también hipertensión intracraneana en nuestros pacientes con cisticercosis. Y últimamente estamos encontrando, raro, por cierto, algunos casos de síndrome hipófisis diencefálico, ¿no? En donde se han descrito y se describen un panhipopituitarismo. Estos son los síndromes más frecuentes de presentación en esta patología. El síndrome convulsivo, síndrome focal, el síndrome psíquico, el síndrome de hipertensión intracraneana y el síndrome hipófiso diencefálico. Y cuando recibimos a nuestros pacientes, bueno, hay algunos exámenes que tenemos que programar y dentro de ellos no hay que olvidar que comenzamos con los exámenes basales de rutina, es decir, laboratorio completo, su radiografía de pulmones o de tórax, su evaluación cardiovascular. Pero ya cuando sospechamos de esta patología de cisticercosis, pues en algún momento tendremos que hacer la orden de la tomografía del cerebro, de la resonancia del cerebro y también de la resonancia a nivel espinal. ¿Y por qué? Porque muchas veces aquellos pacientes que tienen parásitos a nivel encefálico también lo tienen a nivel raquimedular. Y es por eso que el consejo en este momento es aquel paciente que ingresa, aquel paciente que se atiende
por parásitos a nivel encefálico, es bueno dentro del plan de trabajo también pedir, ¿no?, imágenes a nivel raquimedular, a nivel medular, para ver si hay o no la extensión de esta parasitosis a ese nivel. Y también, como hemos visto, la radiografía de partes blandas y la ecografía ocular o la evaluación por oftalmología. Es decir, estos son los exámenes requeridos cuando uno sospecha de esta patología. Mucho tiempo se hizo estudio del líquido cefalorraquídeo, ¿no?, y en donde en algunos pacientes hemos encontrado aumento de proteínas, en otros aumento de células. Inclusive podemos encontrarnos con cuadros de disociación albúmino-citológica, es decir, bastante proteínas y pocas células. A eso se llama disociación albúmino-citológica, pero también el líquido cefalorraquídeo puede ser normal. Es decir, hay una variedad de resultados. No hay nada frecuente, no hay nada típico cuando uno hace el estudio del líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, hoy por hoy, la prueba para el diagnóstico de cisticercosis es el Western blot para cisticercosis. Recordemos, jóvenes, que el Western blot es la técnica. El Western blot, ¿no?, se hace también, como saben ustedes, para HIV, se hace también para distrofias musculares, se hace también para otro grupo de enfermedades. En este caso, cuando pidamos Western blot, decimos Western blot, dos puntos, cisticercosis, ¿no?, porque la técnica es el Western blot, que es una prueba de inmunoelectrotransferencia para cuerpos específicos para la tenia sóleo. La respuesta nos viene de 0 o de 1 a 7, ¿no? 7 ya es un diagnóstico bastante fuerte, ¿no?, para cisticercosis, y así sucesivamente. Antes hacíamos Western blot tanto en suero como en líquido cefalorraquídeo. Es decir, el paciente que se ingresaba al servicio teníamos que hacerle obligatoriamente su punción lumbar. Ya se imaginan con todos los problemas que hay para la punción lumbar. ¿Por qué? Porque, bueno, hay mucho prejuicio con relación al estudio del líquido cefalorraquídeo o a la extracción del líquido cefalorraquídeo. Pero también a través de una observación, a través de los años, nos dimos cuenta de que si Western blot venía 7 en líquido cefalorraquídeo, venía 7 en suero. Si venía 5 en suero, venía 5 en líquido cefalorraquídeo. Si venía 4 en suero, venía 4 como resultado en líquido cefalorraquídeo. Entonces nos dimos cuenta que había una relación directa, o que el valor era el mismo, y esa es la razón por la cual hoy, en estos últimos años, cuando uno habla de cisticercosis, bien, hacemos el Western blot, pero tan solo en suero, y ya muy poco en líquido cefalorraquídeo, porque interpretamos que el valor va a ser el mismo. Esa conclusión, bueno, la presentamos en un trabajo de investigación en donde vimos más o menos 200 a 300 pacientes con esa relación suero, líquido cefalorraquídeo en Western blot. Esa es la razón por la cual en estos últimos años el Western blot más se hace en suero. Casos muy especiales hacemos estudio de líquido cefalorraquídeo. Bien, y entonces decíamos, pues miren cómo la cisticercosis puede invadir, ¿no?, el encéfalo, ¿no? Y ahí están todas las formas, ¿no?, que vemos a nivel encefálico. Miren la cantidad de parásitos, ¿no?, forma miliar, inclusive algunos radiólogos dicen, ¿no?, miliar de cisticercosis, formas múltiples de cisticercosis. Pero de ahí hemos llegado a otra conclusión. Cada vez que la cisticercosis lo ubicamos a nivel encefálico, mejor hacer una extensión de imagen a la zona raquimedular.
Y, oh sorpresa, siempre vamos a encontrarnos con que hay también parásitos a nivel, ¿no?, espinal, raquimedular o a secas, ¿no?, de columna. Y ese es el consejo que nos dan la mayoría de autores que escribe acerca de cisticercosis. Y entonces el criterio diagnóstico, como siempre, no hay criterios mayores, hay criterios menores, pero finalmente no. Eh, el diagnóstico definitivo es la presencia de un criterio absoluto y la presencia de dos criterios mayores, más un criterio menor y un epidemiológico. Y el diagnóstico probable, la presencia de un criterio mayor, dos criterios menores. La presencia de un criterio mayor más un criterio menor y un criterio epidemiológico. La presencia de tres criterios menores y un epidemiológico, ¿no? Y a veces hacemos eso, el, el trabajo práctico, rápido, el trabajo ágil, ¿no? Cuando uno evalúa las historias, ¿no? Uno revisa eh, la parte epidemiológica, de dónde viene nuestro paciente, uno revisa el aspecto clínico, qué clínica tiene nuestro paciente, uno revisa el aspecto laboratorial, ¿no?, o de laboratorio, como dicen muchos de nuestros colegas, y entonces hacemos una suma de un juego, ¿no?, y una suma de resultados para inclinar la balanza si estamos o no frente a esta patología de cisticercosis. Y ahí, lógico, nos ayuda mucho la parte radiológica o la parte de imágenes, como hemos podido ver en algunos instantes. Pero, como toda patología, tenemos que tener un diagnóstico diferencial. Y entonces hay lesiones únicas que nos hacen, pues, hacer diagnóstico diferencial con granulomas tuberculosos, con abscesos cerebrales y a veces con procesos neoproliferativos, sobre todo cuando son grandes, ¿no? Cuando decimos parásito gigante, tenemos que hacer diagnóstico diferencial con otras patologías, dentro de ellas neoproliferativas. Cuando son múltiples, igualito, ¿no? Cuando son varios parásitos, tenemos que hacer diagnóstico diferencial con los granulomas cerebrales tuberculosos múltiples, con las metástasis, con la esclerosis múltiple. Y también, ¿no?, cuando hay lesiones subaracnoideas, igual tenemos que hacer nuestros diagnósticos diferenciales, ¿no?, con leptomeningitis, con carcinomatosis, con paquimeningitis, entre otros. Y por último, sí, pues muchas veces nos encontramos con los quistes subaracnoideos no parasitarios, ¿no?, con el cual tenemos que hacer una revisión muy, muy detallada con los colegas de radiología. Es decir, hay diagnósticos diferenciales que, como en toda patología, que tenemos que tener presente al momento de nuestra decisión diagnóstica. Y bien, ¿cómo es el tratamiento? Desde siempre y hasta ahora, uno aconseja, si vamos a dar un tratamiento a nuestro paciente que hemos diagnosticado de cisticercosis del sistema nervioso, el consejo es internar. Internar. ¿Por qué? Porque tenemos que dar el tratamiento sintomático, tenemos que dar el tratamiento con corticoides y tenemos que dar el tratamiento antiparasitario, ¿no? Es un bloque de tratamiento. Y entonces el consejo es internar, ¿no? Como tratamiento sintomático, analgésicos, tranquilizantes, anticonvulsivantes, y dentro de los anticonvulsivantes que mucho manejamos por mucho tiempo, está la fenitoína, no olvidar, 4 a 5 miligramos por kilo de peso, carbamazepina, 10 a 20 miligramos por kilo de peso por día, ácido valproico, 20 a 60 miligramos por kilo de peso por día, y el fenobarbital, 100 a 200 miligramos como dosis total al día. Estos son los fármacos anticonvulsivantes, antiepilépticos que
se utilizan, ¿no? Mayormente en en nuestros hospitales, en nuestros centros de salud y sobre todo en nuestros puestos o postas de salud a donde vamos a ir cuando hagamos nuestro serum. Por eso esta dosis hay que tenerla siempre, siempre apuntadito ahí en una libretita para no olvidarlo, porque son los fármacos que vamos a encontrar en las farmacias de los puestos o postas o centros de salud de nuestro Perú profundo. Y aquí viene el tratamiento antiparasitario. Si hay una lesión única, podemos dar albendazol por 10 días, pero hay una segunda opción, albendazol más praziquantel por 10 días. Si hay de 2 a 50 lesiones, una primera opción, albendazol más praziquantel por 10 días, seguido de albendazol por 20 días. Hay una segunda opción, albendazol por 30 días. Más de 50 lesiones, y por eso decíamos el corte 50, preferible no dar tratamiento antiparasitario, solo dar sintomático. ¿Qué? Porque hemos visto pues que cada parásito puede tener edema periparasitario. Y si nosotros damos tratamiento, hemos visto pues que en el proceso de tratamiento, ¿no? Se genera más edema periparasitario. Imagínense, 50 parásitos más 50 edemas parasitarios, podemos llevar a nuestro paciente a un síndrome de hipertensión intracraniana que muchas veces puede ser muy malo. Por eso, el corte hasta este momento es tratamiento antiparasitario en aquellos pacientes que tienen 50 o menos lesiones viables. Si la lesión es gigante, si es un parásito gigante, tiene que pasar a neurocirugía. Si la lesión está ubicada en ventrículos o en espacios subaracnoideos, nadando en líquido cefalorraquídeo, también se hace la interconsulta a neurocirugía. Y si neurocirugía nos responde que no es viable la cirugía, entonces podemos intentar, ¿no?, dando albendazol por 30 días. Las formas espinales y las formas oculares, ¿no?, también requieren de cirugía, ¿no? Y entonces por eso acá se pone, ¿no?, de referir a un centro de mayor complejidad. Los oftalmólogos en las formas oculares generalmente aconsejan no dar tratamiento, ¿no?, antiparasitario, sino ya ese ojo va a una enucleación. Y entonces, estos son los esquemas de tratamiento antiparasitario, ¿no? Y la dosis del albendazol es 15 miligramos por kilo de peso por día, dividido en 2 dosis. La dosis de praziquantel es 50 miligramos por kilo de peso por día, dividido en 2 dosis, ¿no? Y entonces son los esquemas que están descritos en el mundo para el tratamiento antiparasitario, para el tratamiento de cisticercosis, con albendazol y praziquantel. Es cierto que en nuestro Perú más utilizamos el albendazol, ¿no?, por razones económicas, muy poco utilizamos el praziquantel porque sí, sale bastante caro la compra de este producto. Entonces, en la mayoría de los hospitales, ¿no?, van ustedes a encontrar, ¿no?, tratamiento con albendazol, ¿no?, a dosis de 15 miligramos por kilo de peso por día, mayormente por 30 días, que es el esquema que más rápido uno se acuerda. Pero al ladito del tratamiento sintomático antiparasitario tiene que ir el corticoide. ¿Para qué? Para actuar justamente en el edema periparasitario. Entonces reducimos el edema, bloqueamos el edema y entonces va a ser mucho más llevadero el tratamiento, ¿no? Y esa es una de las razones por el cual
se aconseja internar al paciente, porque no sabemos, pues, cómo va a reaccionar, ¿no? Nuestro paciente, no solo por la presencia de parásitos, sino también por el edema periparasitario. Y si es un paciente que nunca convulsionó, puede convulsionar. Si es un paciente que convulsiona, puede tener más convulsiones. Si es un paciente que nunca ha tenido pues hipertensión intracraneana, podemos llevarlo fácilmente a hipertensión intracraneana. Esa es la razón por la cual no uno tiene que internar al paciente para poder actuar rápidamente. Pero el concepto corticoide, bien sea dexametasona, bien sea, bien sea prednisona o nisona secas, no se le da como tratamiento de corticoterapia paralelo y junto con el sintomático y el antiparasitario. Pero como todo tratamiento, tiene sus contraindicaciones, ¿no? Por ejemplo, si nuestra paciente está embarazada o ya tuvo al bebé y está en lactancia, ¿no? El tratamiento antiparasitario, como no es una emergencia, puede administrarse posteriormente al cese de la lactancia materna. Es decir, referir, lo podemos referir todavía. Si la lesión está en zona crítica, llámese tronco cerebral, ¿no? Mejor es referir a un centro de mayor complejidad porque tenemos que saber que las lesiones supratentoriales no todavía te dan tiempo a actuar, mientras que las lesiones infratentoriales o de fosa posterior o de tronco pueden ir rápidamente o más rápidamente, ¿no? A hacer hipertensión intracraneana. Ya sabemos que aquel paciente que tiene más de 50 lesiones, preferible no dar tratamiento antiparasitario, solo sintomático. Es cierto que nosotros en la institución, en nuestras neurológicas, estamos como trabajo de investigación tratando estos pacientes que tienen más de 50 parásitos. Ya tenemos más o menos unos 20 pacientes en el cual hemos dado tratamiento, lógico, con mucha vigilancia estricta, mañana, tarde y noche, estamos atentos, ¿no? Y hasta ahora, a Dios gracias, nos está yendo bien. Pero eso todavía es un trabajo que lo estamos avanzando, que se tuvo que, lamentablemente, que detener por esta pandemia y que lo estamos reactivando. Pero todavía no es un consejo, no que ya está yendo bien, no, todavía. Todavía está en proceso de observación, de investigación. Y en la forma ocular, los oftalmólogos siempre nos dicen enucleación, es decir, ese ojo ya prácticamente se ha perdido, nos dicen, ¿no? Entonces, son, son las contraindicaciones de tratamiento que se debe tener presente en cisticercosis. Y el manejo quirúrgico, también hay que mencionar, los neurocirujanos nos ayudan bastante. Ellos, por ejemplo, cuando hay esas lesiones quísticas grandes de parásitos gigantes, ellos lo sacan enterito, ¿no? Con una técnica que le llaman de marsupialización. Y ahí en el Museo de Neurológicas, ahí tenemos varias muestras, ahí en Formol, ahí en el museo, grandes imágenes quísticas que lo tenemos pues en nuestro museo. Cuando ya venga la presencialidad, cuando vayan ustedes al hospital, les invitaremos para que vayan al museo, entren al museo y vean pues las formas quísticas parasitarias que han sacado los neurocirujanos. Igualmente, cuando hay un parásito en ventrículos o en espacios subaracnoideos, están trabajando mucho con la neuroendoscopía, ¿no? Y muy bien, están aspirando, están sacando los parásitos y están yendo muy, muy bien, ¿no? Las técnicas neuroquirúrgicas en cisticercosis. Y también, si hay hidrocefalia, pues la ubicación de la válvula ventrículo peritoneal, que es la solución. A veces uno, una, una válvula, a veces dos válvulas, dependiendo, ¿no? de la clínica que tenga nuestro paciente.
¿no? Es lo que hay como tratamiento quirúrgico y los oftalmólogos que, como hemos dicho, ¿no? Hay la extracción de la lesión por el oftalmólogo, sobre todo del ojo. Y entonces decíamos, ¿no? Sí, pues esta patología parasitaria, cisticercosis, merece un seguimiento. Con tratamiento vamos viendo pues que el parásito desde su forma adulta, desde su forma viable, hasta la forma de calcificada o calcificación, ¿sí? Antes eran pues, y habíamos seguido hasta por 15 años. Hoy es cierto, no es mucho, ¿no? Pero más o menos llega a la calcificación en 7, 8 años. Es decir, hemos tenido la oportunidad de hacer el seguimiento de pacientes con cisticercosis sin tratamiento y pacientes con cisticercosis cerebral con tratamiento. Y es decir, hay, hay muchos años que se reduce eh, la calcificación o la muerte del parásito con tratamiento. Eso es lo que hay hasta este momento. Pero, ¿cuál es la prevención? Porque siempre nos han dicho de que tenemos que hacer también epidemiología, también tenemos que hacer campañas de prevención, y en donde, bueno, hace una llamada de atención donde tiene que haber mejoras en las condiciones higiénicas, eliminación de la tenia solium, mejorar el tratamiento de las aguas residuales, la vigilancia epidemiológica en las granjas de porcinos, evitar que los cerdos entren a las casas habitadas por personas, limpiar y cocinar bien las verduras, hortalizas y la carne de chancho, y lo que ahora nos aconsejan, el lavado de manos. El lavado de manos no es muy importante antes de ir y después de al salir de los servicios higiénicos, antes de consumir nuestros alimentos, ¿no? El lavado de manos es fundamental, fundamental. ¿Por qué? Porque dijimos que la responsabilidad de esta patología es compartida ahora. No es enteramente por el consumo de la carne de chancho o de cerdo, sino también por las medidas higiénicas o las medidas higiénicas sanitarias que hay que tenerlo presente. Es decir, ahora ya se habla de una responsabilidad compartida en esta parasitosis. Muy bien, esto es lo que tenía preparado para ustedes con relación a neurocisticercosis. Este es mi querido neurológica, mi querido Santo Toribio Mogrovejo, mi sala es San Vicente. Ahí tienen ustedes un aula, el aula de Villarreal, que lo construimos, que lo construí ahí en Sala San Vicente para mis clases de Villarreal, ¿no? Y ya ese saloncito está identificado como de Villarreal. Nadie entra ahí si nosotros no lo autorizamos. Hasta ahora, toda la pandemia ha estado cerrada. Cuando haya la presencialidad, ahí tienen un salón de Villarreal, detrás de la Sala San Vicente, que lo hice porque soy villarrealino. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda, jóvenes? Encantado de responder. Y si todo está clarito, diré pues que está claro como el líquido cefalorraquídeo, cristal de roca. ¿Ok? Bien, delegados, muchas gracias. Bien, delegado, delegada, cumplido en el tiempo determinado la clase en